Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 19:30 y los días sábados a las 16 horas aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentinas. Sean todos bienvenidos en esta tarde, gloria al Señor. Realmente muy interesante lo que está sucediendo en esta carta, sí, en los saludos personales que Pablo tiene para con sus hermanos y lo que encontramos aquí, sí, porque realmente si lo vemos así como que es, como decíamos justamente en el programa anterior, que son nada más salutaciones y solo eso, realmente nos quedamos cortos porque tenemos un montón de información que podemos sacar de esta carta de salutaciones, ¿sí? Que justamente fue enviada por la hermana Febe, como dice en el capítulo, versículo 1 del 16, ¿sí? Que ella realmente llevaba las cartas y era recomendada por Pablo. Así que estamos abriendo un correo privado, como siempre te lo digo. Entonces, no es para nosotros, ¿sí? No venía destino a nosotros, sino a nuestros hermanos en Roma, ¿sí? Nuestros hermanos que se convertían a Cristo, que estaban en Cristo en Roma, y tenía que ver con su cultura, ¿sí? Con su costumbre, sí, con su cultura. No obstante, ellos tenían que guardar la Torá. Realmente, Pablo habló en todo el capítulo, en todo el libro, que él dice que la Torá es buena, que la Torá es perfecta y que la Torá es santa, ¿sí? Entonces podemos encontrar realmente cosas muy importantes. Gloria al Señor, porque Pablo no está transmitiendo, ¿sí? O sea, le está hablando a sus hermanos, pero nosotros ahora tenemos que abrir ese correo privado, ¿sí? Que es nuestra Biblia, que quedó escrito, y entender qué es lo que Pablo está transmitiendo a los hermanos y por qué dijo lo que dijo, ¿sí? Porque nosotros no somos los romanos convertidos a Cristo, nosotros no somos los corintios, nosotros no somos de Galacia, nosotros somos, no fue dirigida a nosotros. El capítulo 16, versículo 1, ¿sí? Que dice, comienza así, ¿verdad? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y esto es muy importante porque realmente podemos ver que, en el programa anterior pudimos ver que Pablo habla de muchas mujeres que trabajaron, mujeres que fueron pastoras como Priscila y Aquila, y también hemos visto Miriam profetiza en el Antiguo Pacto, y también vimos a Ana, sí, profetiza también en el Nuevo Pacto. Entonces podemos ver que hubieron muchas mujeres que realmente hicieron la obra y estuvieron realmente llevando adelante el Evangelio de Cristo. Veamos cómo, qué es lo que significaba, cómo podíamos entender la palabra diaconisa en griego, ¿verdad? Pero hoy podemos encontrar, sí, podemos ver desde este punto, sí, que justamente la palabra diaconisa, sí, en hebreo, sí, es la palabra shamashit, ¿sí? En hebreo, ojo, tenemos que entender que el Nuevo Pacto fue escrito en griego, ¿sí? Entonces, pero si nosotros buscamos esta palabra en hebreo, podemos encontrar que significa shamashit, ¿sí? Y también tiene que ver con siervo, shama, ¿sí? Como siervo. Y podemos ver que estas diaconisas o los diáconos, son personas que sirven en la congregación, ¿sí? Entonces es muy importante porque en la menorá podemos encontrar también esta palabra, ¿sí? Que se llama al centro, ¿sí? de la menorá, se llama justamente siervo, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 1:1, ¿sí? Quería aclarar ese tema, ¿sí? Del diaconisa, ¿sí? Que era la hermana Febe, que fue enviada para llevar las cartas a los hermanos en Corintio, y por supuesto también recomendada por Pablo. 1 Corintios 11, 2 al 11 dice así. Vamos a ver
2 al 11 dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y tenéis las instrucciones tal como os las entregué, ¿sí? Acá podemos ver que Pablo dice instrucciones, ¿sí? Pero no tiene que ver con la Torá, ¿sí? ¿Sí? No tiene que ver con lo que es la Torá, son las instrucciones que él le da a los hermanos, y hoy vamos a ver eso, porque esto es muy interesante, ¿sí? Un líder, ¿sí? Como un pastor, él le aconsejaba a la congregación, ¿sí? Ciertas cosas, y acá hoy vamos a ver algo muy interesante, ¿sí? Por eso dice el versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que que se hubiese rapado, ¿sí? Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. La mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco, hasta el 11, ¿sí? Y tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ¿sí? Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Podemos ver que la palabra indecoroso significa en griego, ¿sí? Aiskros, ¿sí? Que tiene un significado como vergüenza, que es la misma palabra que se usa para velo, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar este tema, ¿sí? Justamente de lo que habla Pablo aquí, ¿sí? De que la mujer se cubra o no la cabeza. No obstante, cuando hablemos del libro de Corintios, vamos a tocar este tema. Esta palabra, sí, indecoroso, ¿sí? Una palabra que en griego significa aiskros, ¿sí? Vergüenza, que es la misma palabra que se usa para velo. Entonces, tenemos que ver qué hay con el velo, porque ¿por qué Pablo no escribió a las iglesias de Roma que se cubran la cabeza? Y no escribió tampoco a otras iglesias, sino más que nada a la de Corintios. Y acá hay un tema muy interesante, porque también de esto, de lo que tiene que ver con el velo, se hizo una doctrina. Sabemos que hay congregaciones que se cubren la cabeza a las mujeres, por lo que Pablo dijo, pero esto tiene un contexto. Entonces, volvemos a lo mismo nuevamente y nos encontramos con que nosotros queremos que las cartas que fueron escritas para nuestros hermanos sean para nosotros, y no fueron para nosotros literal. No obstante, por supuesto, es palabra de Dios y la debemos vivir, pero tenemos que entender que las instrucciones que Pablo dio a los hermanos en algunos lugares tienen que ver con la cultura, ¿sí? Y la costumbre de ese pueblo, de esa ciudad. Entonces, hoy vamos a ver que justamente acá en Corintios estaba realmente bien separado el tema de las mujeres, ¿sí? Había un grupo de mujeres que eran justamente mujeres de bien, mujeres de la casa, mujeres amas de casa, ¿verdad? Pero también había un grupo, y muy importante, un grupo muy grande de mujeres que eran sacerdotisas de Afrodita. Esta era una iglesia, ¿sí? Una iglesia pagana, ¿sí? Que
donde ejercían la fornicación y las orgías, ¿sí? Era un culto realmente diabólico. Entonces, el tema de los prostíbulos, bueno, antes era una cosa así, como adoraban a una diosa, ¿sí? Y hacían todas estas barbaridades, ¿verdad? Entonces, esto había en Corinto. Entonces, ¿qué pasaba? Justamente le mandó a estas mujeres de Corintio para que se diferenciaran, ¿sí? Justamente de las mujeres de bien, ¿sí? A las que eran prácticamente, vamos a decir, prostitutas que estaban sirviendo en este templo, sí, de Afrodita, que era un templo donde regía la fornicación, por supuesto, y las orgías y todo este paganismo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos encontrar un mandamiento, una alajá, ¿sí? Una instrucción de Pablo para los hermanos de Corintios, ¿sí? No para todos los creyentes. Entonces podemos ver que en algunos lugares hay congregaciones que la mujer se cubre la cabeza en la congregación, y esto realmente no era así como Pablo mandó, porque Pablo lo que mandó es que la mujer se cubra siempre la cabeza. Ella tenía que cubrirse siempre para diferenciarse de las mujeres que estaban viviendo una mala vida, vamos a decir, ¿no? Entonces, además Pablo no tiene la autoridad, ¿sí? Legal, ¿sí? Porque Cristo tiene la autoridad legal, o en todo caso el Padre, ¿verdad? Que hizo las leyes y las ejecutó. Pablo no tiene autoridad para hacer ninguna ley, absolutamente ninguna ley. Por eso él no hizo ninguna ley. Él lo único que enseñó, lo que hizo fue enseñar las instrucciones de Dios, ¿sí? Por eso él dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y tenéis, dice, retenéis las instrucciones tal como os las entregué, ¿sí? Instrucciones de cómo tenían que hacer, ¿sí? No obstante, en las congregaciones, por supuesto, obedecemos al Señor, creo que obedecemos y hacemos todo un esfuerzo para obedecer al Señor en lo que tiene que ver con su palabra, ¿verdad? En Corintios, ellos tenían una manera de vivir. Entonces, para estas mujeres, justamente se les recomendó que se pusieran el velo. Y en algunas congregaciones, por ejemplo, que vemos en nuestros lugares, ¿sí? Aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, podemos ver que hay algunas mujeres que usan el velo en la congregación, por ejemplo, pero salen en la congregación y se sacan el velo, no lo usan diariamente y constantemente, ¿verdad? Una doctrina nada más de cubrirse la cabeza para cuando están dentro de la congregación, pero ese no era el propósito de Pablo, ¿verdad? Entonces, podemos ver justamente que aquí las mujeres se cubrían, sí, la cabeza para poder diferenciarse, ¿sí? Entonces, bueno, lo que sucedía aquí en el primer siglo era justamente, bueno, hoy en día no es diferente, ¿verdad? Pero esto era muy latente porque justamente el templo de esta diosa, ¿sí? De Afrodita estaba ahí en Corintio, ¿verdad? Entonces, el pecado, sí, del primer siglo justamente era la fornicación y la idolatría. Por eso es que cuando Pablo da instrucciones, o mejor dicho, cuando están en el concilio de Jerusalén, tienen este problema, ¿sí? Y le dicen, no inquieten a los gentiles que se convierten a Cristo, ¿sí? O sea, van a dejar de ser gentiles, ¿verdad? Que se convierten a Cristo en un montón de cosas, sino que se aparten de fornicación, de ahogado, de ídolo y de sangre. ¿Por qué? Porque era lo más, lo latente en ese tiempo, sí, la fornicación, porque había los templos justamente que hacían todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, porque ellos tienen quien enseñe, Moisés tiene quien les enseñe en cada Shabbat. Entonces, por lo tanto, la Torah, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Y en 1 Corintios 11:16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ¿sí? Gloria al Señor, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Justamente se refiere a que si hay algún problema de que
porque siempre hay, ¿verdad? Una mujer decía, bueno, yo no quiero usar el velo, pero no me considero que soy una mujer de la mala vida ni nada, pero no quiero usar el velo. Entonces dice, con todo esto, si alguien quiere ser contencioso dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, ¿sí? O sea, nosotros no usamos, no acostumbramos a usar el velo, ¿sí? Porque era solo para Corintios, pero en todo caso, si no quieren hacer, no hay problema, porque no lo hagan, pero esa era una instrucción, por eso él le agradece igualmente por la obediencia de ellos, llevar adelante gloria al Señor, esta instrucción que le da Pablo. En Gálatas 3:28 dice así, este es un versículo que estamos leyendo siempre, pero es muy importante, ¿sí? Dice así, Gálatas 3:28-29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, en Yeshua. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos iguales ante Dios, ¿sí? Somos todos iguales ante Dios. Y este fue un problema, ¿sí? De malinterpretar, ¿sí? Las escrituras y decir que la mujer calle, ¿sí? Por no saber justamente el contexto de lo que Pablo estaba hablando, ¿sí? Imagínense que si la mujer se comenzaba a discutir con el hombre delante de los demás consiervos, ¿sí? Por una situación, realmente iba a avergonzar al esposo, y esto era muy, creo que hasta el día de hoy es muy importante, ¿verdad? Siempre es importante que la mujer respete al esposo delante de la iglesia, ¿verdad? Pero era muy importante porque se discutía, por eso ayer justamente en el programa anterior leíamos que discutían este tema, ¿sí? Y realmente por las interpretaciones, ¿sí? Que tenían sobre la Torá, no por la Torá en sí, porque la Torá está escrita, ¿sí? Y lo que está escrito, pero por supuesto se hacen interpretaciones, porque, por ejemplo, cuando vamos a predicar una palabra, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Meditamos la palabra, ¿sí? Meditamos y Dios nos da la revelación. Bueno, ellos buscaban la interpretación y escribían. Entonces, por eso es que hay miles, millones y millones de libros de la interpretación de la Biblia, ¿sí? Entonces, en Segunda de Tesalonicense, vamos a leer Segunda de Tesalonicense, gloria al Señor. Segunda de Tesalonicense, dice así, aquí. Dice 3, 6, 15, dice así. Gloria al Señor, dice, pero os ordenamos, hermanos, gloria al Señor, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, ¿sí? Por supuesto, ellos, como siempre digo, enseñaban, por supuesto, la Torá, ¿sí? Pero también enseñaban algunas costumbres que tenían que tener ciertas iglesias, como en el caso Pablo va a hablarle a los corintios, ¿verdad? Entonces, a una enseñanza, ¿sí? Entonces, cada pastor tiene una enseñanza para la congregación, ¿verdad? Sí, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Yeshua que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gloria al Señor.
Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Claro, por supuesto, porque esto de que el justo por la fe vivirá, se tomó muy en serio, ¿sí? Entonces, hay personas que de repente no trabajan, ¿sí? O no trabajaron nunca y quieren vivir por la fe, pero vivir para que el otro le dé. Y no, algo tenemos que hacer porque justamente tenemos que trabajar, ¿sí? No obstante, servimos al Señor, sí, por supuesto, pero debemos trabajar, debemos prepararnos en algún oficio, ¿sí? Aprender algo, aprender un oficio, saber algo o tener un negocio, hacer algo, ¿sí? No obstante, el Padre es el que provee, ¿sí? Muchas veces los negocios están súper bendecidos y otras veces están pasando por distintas situaciones, pero nosotros debemos querer hacer lo que tenemos que hacer, porque hay personas, justamente dice el apóstol en segunda de Tesalonicenses, que por no hacer nada andan entrometiéndose en asuntos ajenos, ¿sí? Porque una hermana de la congregación siempre dice, la mente desocupada de taller del diablo, y es verdad, porque cuando nosotros no ocupamos la mente en algo, ¿sí? En algo realmente que nos beneficie, vamos a estar pensando cosas tontas, ¿sí? Porque algo vamos a pensar, y qué mejor pensar en nuestro trabajo, en nuestras cosas, en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el tema aquí del velo, en número 5, ¿sí? Gloria al Señor, gloria al Padre. En número 5, 5:18. Vamos a número 5:18. 5:18 dice, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh y descubrirá, dice, la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Bueno, este era el tema de la mujer que estaba acusada, o el marido desconfiaba que la mujer le fue infiel. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Bueno, el marido decía, yo considero o creo que me estás haciendo infiel. Entonces vamos enfrente del sacerdote, que el sacerdote descubra si esto es así o no. Entonces, de este capítulo de Números salieron muchas justamente mandamientos, sí, sobre mandamiento, y también todo esto que tiene que ver con alajá y todo esto de las instrucciones de los rabinos, sí. Entonces se cree, sí, que justamente Pablo está hablando de este tema, ¿verdad? Porque estas mujeres eran mujeres fornicarias, la de Corintios, sí, las que servían en el templo de Artemisa, ¿verdad? Entonces podemos ver que en este versículo muchos rabinos sacan instrucciones que toda mujer que era sospechada, ¿sí?, de adúltera, tenía que andar con la cabeza descubierta, como una indicación que la mujer justamente casada tenía que andar con la cabeza cubierta. Entonces, como que, bueno, estas son casadas, se cubren la cabeza, ¿sí? Entonces, si estaba en adulterio, tenía que descubrirse la cabeza delante del sacerdote, ¿sí? Para que el sacerdote le hiciera el acto, ¿sí?, de saber si realmente ella fue adúltera o no fue adúltera. Entonces, este era todo un tema, ¿sí?, en el primer allí en el antiguo pacto. Y se cree que de ahí viene justamente esta alajá que saca Pablo, sí, con el tema ese de cubrirse la cabeza. En 1 Corintios 11:3, gloria al Señor, volvemos a 1 Corintios, gloria al Señor, dice así, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces, Dios, sí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Muy bien.
Entonces podemos ver que en lo que Pablo manda, ¿sí? A que estas mujeres se cubran la cabeza a estas mujeres de Corintio, no que sea un mandamiento para todas las mujeres del mundo cristiana, no. Era solo para estas mujeres, por lo que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Y podemos ver en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para oír la Torá, o fue traducido ley, ¿verdad? El que aparta su oído para oír la Torá, su oración también es abominable, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy interesante. Nos dice, no nos dice que nos cubramos la cabeza cuando vamos a orar, sino que demos oído a la Torá, ¿sí? Es importante, ¿sí? Que no hay un mandamiento que nos indique que debemos cubrirnos la cabeza para orar. En Proverbios 15:29, vamos a Proverbios 15:29, gloria al Señor, dice así: Yahweh está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos, ¿sí? Nuevamente, habla de la oración, pero no habla en absoluto un mandamiento que nos indique que debemos cubrirnos la cabeza. Isaías 1:15 dice así, dice: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica aquí? Que tenemos que ir a la presencia del Señor con manos limpias a orar. No nos indica de que debemos cubrirnos la cabeza, ¿sí? Entonces, eso es lo que Pablo le da instrucciones a los corintios, es una alajá, es una instrucción para ellos, para los corintios, por el problema, ¿sí? De justamente de la situación que estaban viviendo y que vivían por el templo de Artemisa en ese lugar que ya explicamos. Santiago 1:15 dice así, 1:5. A ver, gloria al Señor. Dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, dice, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Entonces, aquí nos está diciendo que el que va a orar, pida a Dios, pida sabiduría, porque Dios le va a dar sin reproche. No va a decir, no, no le voy a dar porque no me gusta su cara. No, a todos los va a dar sin reproche, sí, pero debemos pedir con fe. En 1 Corintios 11:6 dice: Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale esta alajá? ¿Sí? Como ya te decía, ellos, los rabinos, interpretan la Torá, ¿sí? Y sacan las instrucciones o las alajá y todos los mandamientos sobre el mandamiento. Por eso es que el Señor le dice en un momento, ustedes ponen carga que ni ustedes no los mueven ni con un dedo. Entonces, es verdad, o sea, mucha carga, ¿sí? Y guardar la Torá no es difícil, es lo más hermoso y de bendición para el ser humano que está en Cristo, ¿sí? Se nos enseñaron a que la Torá es mala, ¿por qué? Porque realmente hay muchas cosas que no lo podemos hacer, y no, porque en realidad la Torá es perfecta, como dice Pablo, es buena, ¿sí? Y realmente es de bendición para nosotros. En Deuteronomio 21:10, vamos a ver esto de lo que está hablando Pablo aquí, y dice en la Torá, Deuteronomio 21:10, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a mujeres hermosas y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en su casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, lo dejarás en libertad, no la venderás por dinero.
ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste, ¿sí? Por cuanto la humillaste en este sentido, ¿verdad? Que le corta el cabello, le corta las uñas. Ahora bien, este mandamiento, ¿sí? De la Torá, ahora justamente es la parashá de esta semana, podemos ver que no es que no podemos tener las uñas largas, porque si no tampoco podíamos tener el cabello largo. Entonces, todo se interpreta para un extremo tan grande muchas veces, ¿sí? Y lo que sucedía era que cuando ellos iban a la guerra, ¿sí? Si ellos vencían, tomaban como dice la palabra, cautivos, ¿sí? La gente, y si le gustaba una mujer, bueno, la llevaba a la casa, la cortaba las uñas, le rapaba el cabello, y un mes ella estaba llorando por su familia, ¿sí? Entonces, cuando pasaba un mes, si realmente el hombre la amó verla así, ¿sí? Descuidada, vamos a decir, sin sus uñas como una mujer femenina, sin su cabello como una mujer femenina y realmente como una esclava, si realmente él estaba dispuesto a vivir la vida con ella, ¿sí? Porque, claro, cuando tenemos, imagínense, el cabello hermoso, las uñas lindas, cuidada, todo impecable, somos hermosas, ¿verdad? Pero si nos sacan todo, ¿qué hacemos? Entonces, el hombre pasaba todo este tiempo, pero eso tiene que ver con Cristo, ¿sí? No es un mandamiento fuera de Cristo, ¿sí? Pero es la Torá, por eso lo vamos a interpretar con respecto a la parashá de la semana. Entonces es muy interesante justamente esto de raparse la cabeza. Por eso Pablo lo dice en Primera de Corintios 11:6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, ¿sí? Justamente lo que estaba hablando para estas mujeres de Corintio por la situación que ellos vivían, ¿sí? Que se cubran, ¿sí? Por ser mujeres realmente que estaban unidas con otras de la mala vida, ¿sí? Entonces tenían que taparse, cubrirse la cabeza para diferenciarse, no que todas debemos cubrirnos la cabeza, o las iglesias que se cubren la cabeza dicen que nosotros estamos mal porque no nos cubrimos la cabeza. Sin embargo, están sacando de contexto las escrituras, ¿sí? Para un pueblo, ¿sí? Que es justamente los corintios. Entonces, Judas 1:6, vamos a Judas 1:6, también podemos ver, ¿sí? Gloria al Señor. Judas 1:6. Bueno, Judas tiene un solo capítulo, 6, dice así. 6 y 7 dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, aquí tenemos justamente la situación, sí, de esos ángeles que eligieron a los hijos, a las hijas de los hombres, ¿sí? Y de ahí nacen justamente los gigantes de la tierra, ¿sí? Entonces fueron puestos en oscuridad esos ángeles. Primera de Corintios 10, 11:10, sí, Primera de Corintios 11:10 dice así. Gloria al Señor. Dice, por lo cual la mujer debe tener, dice, señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ¿sí? Justamente aclarando este tema. 11:15, ahí mismo, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello, ¿sí? Muy bien, gloria al Señor. Justamente ahí aclara, ¿sí? Pero está dando una intrusión para las mujeres de que no tienen una mala vida, ¿sí? Pero no obstante, el cabello es honroso para la mujer, ahí lo aclara muy bien el apóstol, ¿sí? Entonces podemos ver en Romanos, volvamos al libro de Romanos. Romanos 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis
Dice, en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Muy bien. Esto es muy interesante porque ¿cuál era la doctrina de Cristo? Sí, o ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿O cuál era la doctrina de Cristo en la iglesia primitiva? Porque tenemos que saber que en la iglesia primitiva la doctrina de Cristo era la Torá. Esa era la doctrina de Cristo. Hoy la doctrina de Cristo está haciendo la Torá como debía ser siempre, pero bueno, todo tiene una profecía a cumplirse, ¿sí? Justamente porque el reino del norte tenía que volver y no volvió, entonces se multiplicó 7 veces su pecado y ya aprendimos esto justamente que comenzó a volver en el 2008, 2009, 2010, comenzó a volver el reino del norte. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Dios en todo el mundo están guardando la Torá, están guardando Shabbat, están guardando la fiesta. ¿Y por qué esto que antes no era así? Es como que entonces todos nos comenzaron a tildar por judaizante, por secta, sin saber los tiempos y las cosas de Dios. Entonces podemos ver que lo que ellos aprendieron, dice, ¿sí? Lo que habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿sí? Los que causan división. Entonces, ¿qué sucedió cuando comenzamos con esto? No se junten con esto porque les van a judaizar, no se junten con esto porque y les van a maldecir, no nada que ver, o sea, esta es la doctrina de Cristo, siempre fue. ¿Sí? Lo que se enseñó al pueblo de Dios en otro tiempo tiene que ver con la doctrina grecorromana que nace en el 325 más o menos, ¿sí? De la historia, en el año 325 más o menos, que nace el cristianismo, nace todo lo que tiene que ver con la fiesta y el domingo y todo esto, que siempre lo explicamos y lo vamos a hablar siempre porque esto tiene mucho que ver con todo lo que sucedió. Entonces podemos ver que dice en Primera de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, yo no digo, nunca enseño esto de que no te juntes con personas que no están en Cristo. No, yo no digo eso, porque creo que todos tenemos la posibilidad o tienen la posibilidad de venir a Cristo, ¿verdad? Y si no hablan con nosotros, realmente, ¿cómo van a conocer a Cristo, verdad? Pero tenemos que saber que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Justamente dice la palabra, porque algunos no conocen a Dios y como no conocen a Dios, hablan cosas que no deben hablar y hay conversaciones que van a corromper nuestras costumbres, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras costumbres? Vivir en santidad, no obstante somos pecadores, porque la palabra dice que todo hombre es pecador y el que dice que no es pecador miente, porque todo hombre peca y es una realidad. Pecamos en pensamiento, pecamos en mirada, pecamos en algún accionar, lo que sea, pero pecamos. Entonces, pero si nuestras conversaciones siempre son malas, ¿sí? Nosotros siendo hijos de Dios y estamos con personas que todo el tiempo, no sé si te ha pasado que de repente estás con alguien de unas nuevas amistades y de repente comienzan a hablar mal y mal y mal de los otros o comienzan a hablar blasfemias, cosas, palabras malas de la boca y te molesta, pero no es a ti que te molesta, sino es al Espíritu Santo que está en nosotros. Él se molesta porque Él es santo. Entonces, como Él está en nosotros y buscamos su presencia, ¿sí? Va a molestar. Entonces eso va a causar una cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque corrompen nuestras buenas costumbres. Y es una realidad, no es que no queremos hacer los dioses en la tierra. No, es una realidad porque el Espíritu Santo está. Si decimos al Espíritu Santo, y ciertamente lo decimos, Espíritu Santo, ven y vive tu vida en mí. Espíritu Santo, ven y toma control en mí. Espíritu Santo, haz la obra en mí. Realmente el Espíritu Santo está en nosotros. No obstante, aunque no lo llamemos, Él está, ¿sí? Mateo 7, 1:6 dice así, 1:6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Bueno, justamente Pablo dice, ¿no? En Romanos 17, 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división, ¿sí? No es que, bueno, ahora porque la palabra dice que no debemos juzgar para no ser juzgado, bueno, vamos a dejar a que hagan división porque no hay que juzgar. No, hay que juzgar, sí, por supuesto, pero hay que juzgar con misericordia. Y si vemos que realmente están haciendo las cosas mal, debemos reprenderlos, porque dice, causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ¿sí? Entonces, esto hacen, engañando siempre el corazón de los que menos saben, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que hacen división todo el tiempo. Entonces, apartémonos, pero no para dejarlo fuera, sino para reprenderlo y decirlo, volvete a Cristo, porque realmente no te va a ir bien por ese camino. Versículo 18 al 20 dice así, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan, dicen, los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vosotros. Muy bien, aquí podemos ver que en Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, ¿sí? Cuando estábamos sin Cristo éramos ignorantes, ¿sí? A muchas cosas. Entonces dice Primera de Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, ¿sí? Hay deseos que cuando éramos ignorantes los vivíamos, porque éramos ignorantes a Dios, a su palabra, a la santidad, ignorábamos todo esto, hoy ya no. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Gloria al Señor. Aquí podemos ver algo muy interesante también en el versículo 20, sí, que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vosotros. La palabra aplastará en griego, podemos ver aquí, es suntribo, ¿verdad? Que significa pavimentar. Y esta palabra pavimentar es muy interesante, ¿sí? Porque dice... vamos a interpretar este versículo muy interesante. Me parece muy interesante lo que dice aquí. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y leíamos en 1 de Pedro 14 que seamos obedientes, ¿sí? Que no nos conformemos a los deseos que teníamos en otro tiempo, ¿sí? Y que como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la palabra aplastará, que significa en griego pavimentar? Si nosotros obedecemos al Padre y vivimos su palabra, ¿sí? Pese a que no vamos a equivocar, por supuesto, somos seres humanos, pero por eso la palabra del Señor dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Yeshua, el justo que aboga nuestra causa. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, pero cuando obedecemos las instrucciones del Eterno, nuestros caminos son llanos, ¿sí? Siempre que obedecemos al Eterno, que obedecemos al Padre, nuestros caminos van a ser allanados por su palabra, ¿sí? Y para terminar, en Proverbios 6, 16, algo muy interesante, ¿sí? Que hablábamos justamente, que Pablo dice en el versículo 17, que miremos por los que causan división y tropiezo contra la doctrina que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces dice en el capítulo 6 de Proverbios 16, 19 dice, 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa,
las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sí? Qué interesante esto, realmente muy importante para nosotros, ¿sí? Que somos sus siervos, que somos sus hijos, y siempre tener presente esto, ¿sí? Que realmente no debemos hacer estas cosas, ¿sí? Ser altivo, ser mentiroso, ¿sí? Derramar sangre inocente. Y derramar sangre inocente no solamente es en el sentido literal de matar a una persona, sino de matarlo con la boca, ¿sí? El corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿sí? Muchas veces vienen pensamiento, y no le damos, porque los pensamientos van a venir, pero nosotros tenemos el poder y la autoridad sobre nuestra mente y sobre nuestros corazones. Entonces, nosotros debemos, si no podemos controlar eso, pedir, hacer un ayuno y pedir que el Espíritu Santo nos libere de esos pensamientos, porque no pueden tomar control. Por eso dice la palabra que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Yahshua HaMashiach para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda excusa que se levanta contra la palabra de Dios, contra la sabiduría de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia que es Cristo. Entonces nosotros debemos llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia que es Cristo. Entonces no debemos tener los pies presurosos para correr al mal, ¿verdad? No ser falso testigo, ¿sí? Hablando mentira y haciendo discordia entre hermanos. Realmente eso debemos tener mucho, mucho cuidado, porque es algo que dice que son 6 cosas que Yahweh aborrece. Muy bien, hemos finalizado con el libro de Romanos. Espero realmente que haya sido de mucha bendición. Este libro fue maravilloso, todo lo que hemos hablado en 16 capítulos. Está todo en TikTok, está todo en YouTube. Realmente hemos hablado cosas importantísimas. Gracias por pasar a dar tac a la pantalla. Realmente es de mucha bendición. Así que bendiciones a todos. Shalom, buen fin de semana.